Bienvenido. Hemos preparado un resumen detallado del libro de Job para tu estudio. Descárgalo desde el enlace en la descripción. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal. Propósito del libro. El propósito del libro de Job es mostrar la soberanía de Dios y la manera en que una fe verdadera puede mantenerse firme aún en medio del sufrimiento. A través de la historia de Job, un hombre justo que enfrenta dolorosas pruebas sin comprender la razón, el libro aborda preguntas profundas sobre el sufrimiento humano, la justicia divina y la fidelidad. Enseña que, aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en su sabiduría y permanecer fieles. También resalta que la relación con Dios no debe basarse únicamente en bendiciones materiales, sino en una reverencia genuina hacia Él. Autor. La autoría del libro de Job es incierta y no se menciona explícitamente en el texto. Sin embargo, se han propuesto varias posibilidades según estudiosos y la tradición judía. Moisés. Algunas tradiciones judías antiguas atribuyen el libro a Moisés. Salomón. Otros han sugerido a Salomón, debido al estilo de sabiduría del libro. El mismo Job o un autor anónimo. Algunos piensan que Job pudo haberlo escrito, o que fue compuesto por un sabio desconocido durante la época de los patriarcas o el exilio. Fecha. No se sabe con certeza cuándo fue escrito el libro de Job, ya que no menciona eventos históricos específicos que permitan fecharlo con precisión. Sin embargo, los estudiosos proponen varias posibles fechas. Época de los patriarcas. Algunos creen que la historia de Job ocurrió durante este tiempo, por las referencias a la vida nómada, la riqueza en ganado y la ausencia de la ley de Moisés. Época del exilio babilónico, siglo VI a.C. Otros piensan que fue escrito o recopilado durante el exilio, debido a su lenguaje poético, estilo literario y enfoque en el sufrimiento. Resumen del libro. El libro de Job es uno de los libros poéticos y sapienciales del Antiguo Testamento. Su enfoque principal es el problema del sufrimiento humano y la justicia de Dios. A través de la historia de un hombre llamado Job, el libro explora profundas preguntas sobre por qué sufren los justos y cómo debe responder el ser humano ante el dolor, la pérdida y la aparente injusticia. Personaje principal, Job. Él es descrito como un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Es próspero, tiene una gran familia y muchas posesiones. Sin embargo, su fe será puesta a prueba de una manera extrema. El reto celestial. En una escena celestial, Satanás desafía a Dios diciendo que la piedad de Job se debe únicamente a las bendiciones que ha recibido. Dios permite que Satanás pruebe a Job, quitándole sus bienes, su familia y su salud, pero sin quitarle la vida. El sufrimiento de Job. A pesar de perderlo todo, Job no maldice a Dios. Sin embargo, entra en una profunda agonía emocional y espiritual. Se lamenta de su nacimiento y clama por respuestas. En este punto comienzan extensos diálogos poéticos entre Job y tres de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Los discursos. Los amigos de Job insisten en que su sufrimiento es consecuencia de algún pecado oculto, pero Job mantiene su inocencia. Estos diálogos reflejan la sabiduría tradicional de la época, que asociaba el sufrimiento con el castigo divino. Job, frustrado, exige una audiencia con Dios para defender su causa. Un cuarto personaje, Eliú, aparece más adelante y ofrece una perspectiva diferente, que el sufrimiento puede ser una herramienta de corrección o enseñanza divina, no necesariamente un castigo. La respuesta de Dios. Finalmente, Dios responde a Job desde un torbellino. No le da una explicación directa de su sufrimiento, pero le muestra su poder, sabiduría y soberanía al hacerle una serie de preguntas que revelan cuán limitada es la comprensión humana. Job se humilla ante Dios, reconociendo su grandeza y arrepintiéndose de haber hablado sin conocimiento. La restauración. Dios reprende a los amigos de Job por no haber hablado con rectitud. Luego, Job intercede por ellos y Dios lo restaura, dándole el doble de lo que había perdido. También le devuelve una familia y una vida larga y plena. Temas principales. El sufrimiento del justo. El libro desafía la idea de que todo sufrimiento es resultado directo del pecado.
La soberanía y sabiduría de Dios. Dios no siempre revela sus propósitos, pero sigue siendo digno de confianza. La fe en medio del dolor. La historia de Job nos muestra que la verdadera fe permanece firme, incluso sin respuestas claras. La limitación del entendimiento humano. Hay misterios que solo Dios comprende plenamente. El libro de Job no ofrece respuestas fáciles, pero guía al lector a confiar en Dios más allá del entendimiento. Nos recuerda que el sufrimiento no siempre es castigo, y que la relación con Dios debe estar basada en reverencia y fe, no en beneficios materiales. Es un llamado a la humildad, a la confianza y a la adoración aun cuando no entendemos el porqué del dolor. Citas memorables. Aquí tienes 2 versículos memorables del libro de Job en español y la razón por la cual son significativos. Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué es memorable? Este versículo muestra la profunda fe de Job desde el comienzo de sus pruebas. A pesar de perderlo todo, Job reconoce que todo lo que tenía venía de Dios y bendice su nombre. Es un ejemplo poderoso de humildad, adoración en medio del dolor y confianza total en la soberanía divina. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. ¿Por qué es memorable? En medio de su sufrimiento y desesperación, Job expresa una esperanza firme y personal en su Redentor. Este versículo es profundamente profético y ha sido interpretado por muchos cristianos como una referencia al Mesías, mostrando que incluso en el Antiguo Testamento hay una esperanza viva de redención y resurrección. Ahora, ¿dónde encontramos a Jesús? Él se encuentra en el libro de Job de manera simbólica y profética, aunque no se menciona directamente por nombre. Aquí te explico cómo lo vemos. Como mediador, Job, en su sufrimiento, clama por un mediador entre él y Dios. En Job 9:33, dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre ambos. Esto anticipa la necesidad de un intercesor, un mediador perfecto entre Dios y el hombre, función que cumple Jesucristo, 1 Timoteo 2:5. En el sufrimiento del justo, Job es un tipo, figura, de Cristo en cuanto al sufrimiento injusto. Aunque era inocente, Job fue afligido, rechazado y malinterpretado, así como Jesús fue justo pero sufrió por los pecados de la humanidad. En la restauración final, al final del libro, Job es restaurado, lo cual apunta al poder de Dios para redimir y dar vida nueva. De manera similar, Jesús trae restauración y vida eterna a quienes confían en Él. Jesús está presente en el libro de Job como Redentor, mediador, ejemplo de sufrimiento justo y como la esperanza de restauración. Aunque el libro es antiguo, apunta hacia la obra redentora de Cristo que se revela plenamente en el Nuevo Testamento. Aplicación práctica: confiar en Dios en medio del sufrimiento. Job nos enseña que, aunque no entendamos por qué sufrimos, podemos seguir confiando en la soberanía y el carácter de Dios. Nuestra fe no debe depender de las circunstancias. No apresurarse a juzgar a otros. Los amigos de Job asumieron que él sufría por pecado oculto. Esto nos recuerda no juzgar a los demás sin conocer su situación y ser compasivos en lugar de críticos. Dios es soberano y no siempre da explicaciones. A veces, Dios permite el sufrimiento con propósitos que no comprendemos. El libro nos llama a rendirnos ante su sabiduría, aunque no tengamos todas las respuestas. La importancia de la integridad. Job mantuvo su integridad a pesar de la presión, el dolor y las falsas acusaciones. Hoy también estamos llamados a vivir con integridad, aunque el mundo no lo valore. El valor de una relación genuina con Dios. Job adoró a Dios no por lo que tenía, sino por quién es Dios. Esto nos desafía a examinar nuestra fe. ¿Seguimos a Dios solo por las bendiciones o por amor y reverencia verdadera? La esperanza en la redención. Job expresó su esperanza en un Redentor, Job 19:25, lo cual apunta a nuestra fe en Jesucristo. En medio del dolor, tenemos la misma esperanza de salvación y restauración. El poder de la humildad y el arrepentimiento. Al final,
Job se humilla ante Dios y reconoce su grandeza. Esto nos enseña a mantener un corazón humilde y a buscar a Dios con reverencia, incluso después de dudar o quejarnos.